Hola, 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 ¿qué tal? Buenas tardes. buenas tardes. ¿Con quién estoy hablando? Con Sabrina, ahora prendo la cámara. Ah, ¿usted es de la facultad? No, 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 soy alumna. Alumna, bien, perfecto. ¿Quién está de la facultad manejando el Hola, host? doctor. Acá yo. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Todo bien. Ahí Bueno, me prendo la alegro. cámara. Bueno, Eh, yo ahora lo voy a hacer moderador a usted, así maneja la reunión bueno, y yo perfecto, lo dejo. perfecto. Le voy a pedir a todos que tengan las cámaras prendidas. Es decir, la experiencia de eh, de estas clases por Zoom nos han indicado que es mejor estar con las cámaras prendidas. Y les voy a pedir también que tengan los micrófonos apagados para poder escucharnos mejor. ¿eh? Bueno, ante todo, muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias a la facultad por brindarnos esta herramienta y también a, a quien representa el centro de estudiantes. No sé por qué me aparece franja morada, pero también muchas gracias por colaborar permanentemente eh, con esta actividad docente. Esto significa que eh, la enseñanza siempre implica un compromiso, no solamente de los docentes, sino también de los alumnos. Y en este sentido, alumnos que brindan su tiempo con generosidad para que otros alumnos puedan eh, acceder a la educación, acceder al conocimiento a través de esta importante herramienta. Acá me dicen que hay tres alumnos, sí, waiting room, si hay tres, vamos a admitirlos. ¿Vos estás, em, eh, quien está de la franja morada sigue estando o se fue? ¿El administrador sigue estando? Hola, hola. A ver. Están todos mutados. A ver, a ver, a Profe, ver. Sí, ¿quién tiene el chico, yo, eh, Agustina, no soy del centro, pero el chico que era del centro te dijo que te había puesto como organizador, o sea que ahora vos tenés la potestad de poder hacer entrar o no a los que bien, tienen, perfecto. están en la sala de espera, sería. Entonces los vamos a hacer entrar. Vamos a admitirlos. Yo lo que no tengo es la lista como para saber si pero igualmente lo vamos a admitir. Bueno, y vamos a cerrar, ya cerramos entonces la posibilidad de que estamos ya menos 10. Bueno, yo no los voy a mutar, me parece mejor que ustedes mismos se muteen, así tienen la posibilidad también de hablar, vamos a tratar de hablar ordenadamente, ¿eh? Y traten de prender las cámaras, como habíamos dicho como he dicho antes. Acá hay uno más que quiere también entrar, a ver si lo puedo hacer entrar. Me parece que ya no me permite hacer ingresar a más personas. A ver si, ahí está. Ahí lo voy a admitir también. Me parece que hay otro más. Tomás Acuña también lo vamos a admitir. Bueno. Eh, bueno, sé que ustedes ya han tenido algunas clases de esta materia. Esta es una materia introductoria al derecho penal. ¿eh? Eh, Ustedes saben que
la rama del derecho penal es una rama pública y su estudio en el esquema del plan de estudios que ustedes tienen, los penales se dividen en penal parte general, que es esta materia, penal parte especial, que es la correlativa, procesal penal y la práctica. Y luego algunas materias colaterales que son optativas, como criminología. Básicamente, eso es lo que ustedes lo que la facultad, es decir, la oferta académica que la facultad les va a brindar durante los años de cursada. En esta materia nosotros vamos a ver los principios generales del derecho penal. Ahora vamos a hablar un poquitito de cómo se estructura la materia, que les va a permitir a ustedes interpretar los tipos penales de la parte especial. Nosotros tenemos en nuestro código penal, la estructura de nuestro código penal, prevé una parte general y una parte especial. La parte general es la que va en el Código Penal, tomen el Código Penal, que es una herramienta de trabajo de la clase. La parte general va del artículo 1 al 78 y la parte especial del artículo 79 al 320 y pico. El Código Penal no es muy extenso en artículos. Lo que ocurre es que hay muchas leyes especiales y suplementarias al Código Penal que hacen bastante complejo el estudio de la parte especial. La parte general es prácticamente inmodificable en cuanto a la estructura normativa. Sí es mutable en cuanto a la opinión de los autores. Nosotros estamos en presencia de nuestra materia, la parte general es una materia muy teórica, es decir, si bien tiene elementos normativos que se encuentran en el artículo 1 al 79 del Código Penal y en alguna otra ley especial que nosotros tengamos que ver por contingencia, es una materia con mucho componente teórico, que se divide en tres partes: teoría de la ley penal, teoría del delito y teoría de la pena. Cada uno de los profesores probablemente les hablemos en alguna medida de teoría de la ley penal, en alguna medida de teoría del delito y también de teoría de la pena. A mí me toca como temas un poco de cada uno de estos. Hoy vamos a dar un pantallazo general de las características del derecho penal, cuál es la misión, cuál es el sentido, cuáles son las características del derecho penal, y por supuesto, bueno, que las inquietudes que ustedes tengan me las van a transmitir a partir de las preguntas que me quieran realizar. Vamos a tratar de hacer, pese a las dificultades de este medio, que no es el áulico, lo más interactiva posible la clase. Por eso a mí me interesa que tengan las cámaras prendidas, así, bueno, puedo verlos y podemos interactuar con mayor fluidez. Así que bueno, cualquier pregunta que me quieran hacer, directamente levantan la mano a través del Zoom o a través de la cámara, y me preguntan. Bueno, ustedes son todos y todas estudiantes de Derecho, y cuando preparaba esta clase, hace unos días atrás, me preguntaba cuál es la misión del derecho penal. Y la misión del derecho penal no es muy distinta, en mi opinión, a la del resto del derecho. ¿A ustedes cuál les parece que es la función del derecho?
preservar el orden social, Bueno, eso- regular una sociedad. Ujú, ujú. Regular A las... ver, espera porque no puedo, estoy admitiendo a 2 alumnos más que por ahí tuvieron problemas. ¿Quién habló? Que no lo veo, no la veo. Sabrina. A ver, No, digo que el derecho ¿estás en penal... cámara? ¿Estás en cámara? Sí, tengo cámara. A ver si podés levantar la mano, por Zoom. A ver, Ah, a ver, ahora sí. a ver, a ver si me aparece. Ah, bien, perfecto, perfecto. Bueno, dale, Digo Sabrina, que te el derecho escucho. penal, digamos, tiene como función regular las conductas para mantener esto que decía la compañera, el orden social. Regular las conductas sociales. Ujú. Bueno, pero ¿cuál es la finalidad del derecho en general? Regular conductas. Regular conductas, pero, y yo pregunto, ¿regular conductas para qué? Para esto que decía la compañera, mantener el orden social, porque si no hay un derecho que regule estas conductas con normas, digamos, sería una sociedad anómica. Está bien, pero ¿en mantener el orden por el orden mismo o en mantener el orden con algún sentido? Vamos a tratar de que participen otros, Sabrina. ¿Tu apellido cómo es? Blanco. Blanco. Bien. Mantener el orden, pero mantener el orden con un sentido o mantener el orden por el orden mismo. No, de acuerdo a las leyes, es una rama del derecho, el derecho penal, que regula y establece el castigo de los delitos ¿Quién por habla? medio de la imposición de Perdón, penas. ¿quién habla? ¿Quién está hablando? Esther Pantano, no tengo cámara, doctor. Soy Ah, la que tiene el barbijo rojo. bueno. Ujú. Bueno, vamos a tratar ¿Qué le pasó que no tiene cámara? Y hoy estoy con problema en la cámara, pero trato de solucionarlo mediante la Bueno, clase a ver vamos a si nos tratar podemos ver. así yo la puedo ver, porque si no, no la puedo ver. ¿Listo? Usted me ve a mí y yo no la veo a usted, no es Sí, seguro, tienes razón. Bueno, a ver, ¿y quién más quiere opinar? ¿Quién más quiere opinar? ¿Cuál es la finalidad del derecho en general? Yo creo que es poder lograr la coexistencia de seres distintos en el mismo lugar en un mismo tiempo determinado. Porque ¿Cómo? si bien, ¿Cómo? ¿Quién está hablando? Agustina, levante la mano. Ah, Burgos. ¿Dónde tenés la mano? ¿Tenés la mano levantada acá en el Zoom? Sí, sí, sí. A ver, espera Va, eso me aparece a mí. espera un poquitito, espera un poquitito. Lorena Manso me está levantando la mano. Bien, pero ¿quién más me levantó? Pero en el Zoom no tengo la mano levantada. ¿No? Acá me La aparece mano, azul, de a hecho. ver. Para que la bajo, si no la vuelvo a No, levantar. a ver, ¿dónde estás, Agustina? Pero la mano levantada en la pantalla. Ahí está. Pero ¿dónde Ah, tengo la mano electrónica? Levantame. claro, esa tenía levantada, ¿sí? La azul. Ah, ahí te veo, está bien, perfecto. Bueno, Genial. entonces contame, a ver qué pensás vos. Yo creo que el objetivo es lograr la coexistencia y una definición que me parece quizás posible es que el derecho penal, así como intenta lograr la coexistencia, evita quizás la justicia por mano propia. Es Muy como bien, que el muy bien, Estado pone una pena para que otro no lo haga, quizás. muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. En general, todo el derecho es una interdicción de la violencia privada. ¿Eh? El derecho justamente lo que trata es de evitar la justicia por mano propia. Esto a partir de las teorías del contrato social por las cuales el hombre cede parte de su libertad al, al Estado para que el Estado se ocupe de estos temas, se ocupe de promover la justicia. A mí me parece que una finalidad, quizás la más importante del derecho en general, a lo cual no es ajena el derecho penal, es alcanzar la paz social. ¿Eh? Esto de la paz social no es un invento mío. ¿Eh?
no es porque a mí me parezca, es porque hay una finalidad constitucional. Si ustedes toman el preámbulo de la Constitución Nacional, ¿qué es la Constitución Nacional? Es la ley de leyes, es la Carta Magna, es el pacto de los argentinos, es la ley suprema. ¿Y qué dice nuestra ley suprema? En el preámbulo, en relación a la justicia, afianzar la justicia y consolidar la paz interior. Sí, y esta es una finalidad constitucional que todo el derecho tiene que tener en cuenta. Sin afianzamiento de la justicia, sin consolidación de la paz interior, el derecho se encuentra deslegitimado. Es decir, el derecho tiene que ir hacia ese rumbo, hacia el rumbo constitucional. Hoy día, además de la Constitución Nacional, que exige esto en nuestro preámbulo, y es común a todo el derecho, no solamente al derecho penal, ustedes saben que en el año 2015 se sancionó el Código de Procedimientos Federal en materia penal. Y el artículo 22 de este código establece que los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecúen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social. Es decir, volvemos a esta cuestión de la paz y en especial de la paz social. Entonces, el derecho debe procurar ser un instrumento para la paz social. Esto es relevante en tiempos de antes y en nuestros tiempos. Ustedes piensen esto de la paz, consolidar la paz interior. ¿Veníamos de dónde? ¿De dónde venía la Argentina cuando se hace la Constitución en el año 53? Historia constitucional, a ver, ¿de dónde venía la Argentina? ¿Por qué esto de consolidar la paz interior? ¿Qué era lo que pasaba? Consolidar la paz interior, doctor. ¿Sergio? ¿Está hablando Sergio? Está hablando Sergio. Sí. ¿Por qué la necesidad de consolidar la paz interior? Consolidar la paz interior es, bueno, retrotrayéndonos al Pacto Federal de 1831, donde veníamos de una década de muchas luchas intestinas, el caudillaje, y toda la división y la gran grieta que en ese momento reinaba. Es decir, usted me está diciendo que la grieta no es de hoy. Sin ninguna duda, la grieta es muy antigua. Es muy antigua. ¿Y por qué no lo puedo ver, Sergio, entonces? No tengo cámara, ni en el teléfono ni en la computadora. Estoy con los dos dispositivos y no me anda ninguna de las dos cámaras. Así que en la próxima clase prometo comprarme esas cámaras GoPro, bueno, y ponerlas sobre la computadora. Le pido disculpas. No. Es decir, que como ustedes se fijan, este tema de la paz interior y esta confrontación poco tiene que ver con la finalidad constitucional. Entonces nosotros tenemos que ver hacia dónde está orientada la legislación. Si está orientada a encontrar esta paz, o se aleja de este rumbo. Esto es algo muy importante. Y en la solución de los conflictos, es decir, una persona hace una denuncia contra un grupo de personas, o contra políticos, o contra jueces, bueno, hay que buscar la paz social. Hay que buscar la paz social. Ahora, ¿cómo se busca esta paz social? Es un tema ya bastante complejo, sobre todo cuando hablamos del derecho penal. ¿Por qué?
porque a diferencia de otras ramas del derecho, el derecho penal tiene un sentido de última ratio, lo que llama también carácter fragmentario del derecho penal. ¿Esto qué significa? Que el derecho penal va a abordar las infracciones más graves que se cometen en una comunidad y que no pueden tener un abordaje satisfactorio por otras ramas del derecho. En tanto, los bienes jurídicos y los objetos protegidos por estos bienes jurídicos resultan ser de los más preciados para la comunidad. Nadie imagina o difícilmente se pueda imaginar que los delitos de lesa humanidad puedan ser objeto, digamos, de transacciones comerciales, y nadie puede pretender que las más graves ofensas a la dignidad de la persona humana, cometidas a través de los delitos de trata de personas, puedan ser también objetos de conciliación. Lo mismo ocurre con los delitos de odio, con los homicidios, con las violaciones. Es decir, difícilmente en estos casos podamos encontrar soluciones que dejen de lado la resolución formal de los conflictos a través del proceso penal y a través de la aplicación de sanciones previstas en el Código Penal. Por eso el derecho penal, se dice que el derecho penal tiene este carácter de última ratio o carácter fragmentario. Es en última instancia el sentido del derecho penal. Restablecer por su característica valorativa, eminentemente valorativa, establecer o restablecer el orden de los valores que ha sido alterado a través del delito. Ustedes saben que dentro de las teorías de la pena encontramos la teoría hegeliana, que nos hablaba de el delito como una situación de antítesis a la norma y la pena como una síntesis frente a la antítesis que generaba el delito. ¿Cuáles son las características del derecho penal? ¿El derecho penal es un derecho público o es un derecho privado? ¿Qué les parece a ustedes? Público. Bien, muy bien. ¿Por qué es público? Y porque va a regular, digamos, todo lo que tiene que ver con lo atentado contra el Estado y también, digamos, las instancias que se hacen cuando se insta una acción penal, tiene que ser, digamos, instada por la justicia o, bueno, en algunas situaciones la persona insta la acción penal, pero digo, interviene el Estado. Uh-huh. Lo que regula, digamos, es en materia, si bien es privado, porque hay situaciones donde son situaciones privadas de la persona, pero el Estado tiene que intervenir ahí. ¿Por qué otro motivo es público y no privado? Creo yo que porque además... Uy, estaba hablando el compañero. ¿Quién es? Yo, Ariadna. Ariadna, no te veo la manito, a ver. Ahora la levanto. Ajá. Ahí está. Sí, adelante. Creo yo que también porque es necesariamente aplicable a todos y todas. No, como es, no hay que pagar, por ejemplo, para acceder a él. Es público y... ¿Cómo decir? Nadie puede zafar en términos urbanos del derecho penal, por ejemplo. Bueno, puede ser, es decir, es erga omnes. A ver, ¿qué otra cuestión? Yo creo que es por una cuestión Agustina de Burgos, interés Agustina público. Burgos, ¿dónde está? Bien, perfecto, levantó la manito. Sí, adelante. Creo que es por una cuestión de interés público, en el sentido de que el Estado se pone como una de las partes al defender estos bienes jurídicos que son tan importantes y que no pueden ser materia de otras ramas.
Acá me otros gusta, tipos de la derechos. respuesta que más me ha gustado es, que me la dieron por el chat, es la de Alcira Natielo. A ver, Alcira, ¿dónde está? Alcira Natielo, ¿puede hablar? Disculpe, no tengo cámara por el momento, pero tiene voz. ¿Tiene voz, Alcira? Tampoco tiene voz. Tampoco tiene voz, Alcira. Bueno, acá Alcira me parece que es la que me da la respuesta más satisfactoria. Es público porque solamente puede ser creado por el Estado. Es decir, las fuentes del derecho penal no pueden ser creadas por particulares. ¿A quién se le ocurre una norma particular? ¿Cuál sería una norma particular del derecho penal? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Alguien vio la película El secreto de sus ojos? No, nadie. Sí, Acá sí, profe, sí. Camila Benavides me dice que sí. Bueno, ¿qué pasa ¿dónde vieron ustedes en El secreto de sus ojos una pena privada? Con respecto al matrimonio, profe, No, con respecto a lo que pasó, Al final, sí, levanto la mano, cuando priva de la libertad, o sea, ejerce justicia a mano propia, básicamente, y encarcela en una cárcel creada por él mismo, por el esposo de la víctima del femicidio, y lo encarcela por mano propia. Eso sería como una especie de derecho penal privado. exactamente. Él creó la norma penal y creó el castigo. ¿Esto es tolerable para la comunidad? No. no. Claro. Es decir, esto choca en la película, ¿no? Es decir, está bien, es decir, digamos, es un modo de hacer justicia que sale de las reglas. ¿eh? Es decir, la víctima en este caso tendría que quizás ser castigado por privación ilegal de la libertad. Ustedes saben que entre lo lícito y lo ilícito, entre el actuar legal e ilegal de quien ejerce el poder, hay una franja muy pequeña. Hay un límite muy pequeño. Los funcionarios públicos siempre pueden estar al borde del abuso de autoridad. Hay muchas normas que se refieren a infracciones especiales que cometen los funcionarios públicos, y esto ocurre cuando no adecúan su accionar a las reglas. Pero bueno, acá estamos en otro tema, acá estamos en por qué el derecho penal es público, porque los particulares no pueden crear el derecho penal. El derecho penal es creado solamente por la ley del Congreso. Los delitos y las penas responden a la ley del Congreso, no a acuerdos entre particulares, ni tampoco a imposiciones de unos particulares sobre otros. Siempre es una ley sancionada por el Congreso. El derecho penal, por otra parte, y en líneas generales, no es creador de ilicitudes, sino que es sancionador de ilicitudes. Esto significa que algo que nosotros después lo vamos a ver cuando veamos antijuridicidad, el derecho penal no crea ilicitudes, sino que las sanciona, como decíamos antes. Y esto por el principio de unidad del ordenamiento jurídico, que lo vamos a ver cuando veamos antijuridicidad. Si una conducta no puede ser... Hola. Perdón, sí puedo preguntar porque me voy a olvidar si no. ¿Cómo sería eso de crear ilicitudes? Lo de creación de ilicitudes
es algo que le corresponde al derecho en general y no específicamente al derecho penal. Es decir, una conducta no puede ser lícita para una parte del ordenamiento jurídico y lícita para otra. Supóngase el caso del acoso sexual. El acoso sexual hoy no es delito para la legislación argentina, pero sí es una conducta antinormativa o dañosa para el derecho laboral e inclusive para el derecho civil. El día de mañana, el legislador puede optar, porque la valoración jurídica así lo impone, la valoración jurídica social así lo impone, establecer que merece castigo. ¿Sería el derecho penal creador de esa ilicitud o esa ilicitud ya estaba en el derecho laboral o en el derecho civil? Es decir, la ilicitud está en el ordenamiento jurídico, es íncita al ordenamiento jurídico. El derecho penal, simplemente, por tratarse de ilicitudes que ofenden gravemente a la comunidad, les impone una sanción penal. Refuerza la sanción impuesta a la norma por otras disciplinas jurídicas. ¿Se entiende? Esta es otra característica del derecho penal. Venimos hablando de lo valorativo. El derecho penal, dice Soler, tiene algo que es común a todo el derecho, que es su carácter valorativo. Pero en el caso del derecho penal es especialmente valorativo. Es especialmente valorativo. Y esto nosotros lo vamos a ver cuando estudiemos, por ejemplo, el estado de necesidad. Vamos a ver que ahí el intérprete del derecho penal, esto es el juez, el defensor, el fiscal, tienen que realizar una ponderación estimativa de bienes, entre cuáles son los bienes más relevantes para la comunidad en ese momento, para saber cuál es el mal menor que se quiere, que se vulnera para proteger el mal, es decir, para proteger el bien de mayor jerarquía. Bien. Tenemos que tener en cuenta entonces que cuando hablamos de derecho penal, hablamos de todo lo que dijimos, hablamos de una teoría de la ley penal, hablamos de teoría del delito, que ya vamos a explicar un poco de qué se trata, y de teoría de la pena. Esto es básicamente el contenido de nuestra materia y el contenido del derecho penal parte general. Hoy, si ustedes leen a Zaffaroni les va a decir que podemos distinguir tres planos. El plano del poder punitivo, que es el plano de lo que hace la policía. El plano de las leyes penales. Y, por último, el plano de lo que hacen los juristas. El plano de lo que hacen los juristas sería el derecho penal. ¿Qué hacen los juristas? ¿Qué es lo que hacen los juristas? Los juristas de lo que tratan es de habilitar o no habilitar el poder punitivo. El poder punitivo se genera a partir de las leyes que se sancionan, pero no son los legisladores quienes ejercen el poder punitivo, sino que el poder punitivo lo ejercen las policías. Cuando traen un caso, es decir, la policía encuentra una situación delictiva, la informa a un fiscal o le informa a un juez, y son los jueces y los fiscales quienes van a decir, bueno, esto es admisible, esto no es admisible. Ahora, ¿cómo hace un juez o un fiscal
para decir esto es admisible, esto no es admisible, esto es delictivo, esto no es delictivo. Bueno, hay una técnica jurídica que es justamente el derecho penal. Si el derecho penal cuando hablamos de derecho penal, hablamos de un saber que se dedica justamente a admitir o no admitir las situaciones que tienen que ver con la habilitación o no del poder punitivo. Poder punitivo que a su vez es habilitado a través de leyes, porque de lo contrario, si se actúa fuera de las leyes, como decíamos antes, quienes ejercen el poder punitivo van a ser ellos objetos de imputación. Es decir, no sé si ustedes escucharon hablar del concepto de violencia institucional. ¿Quién ejerce violencia institucional? ¿Quién ejerce violencia institucional? ¿Quiénes tienen capacidad para ejercer violencia institucional? El Estado, los agentes del Estado. Exacto. ¿Quién habla? Ariadna, levanto la mano. Claro. Es decir, no, los particulares no pueden ejercer nunca violencia institucional. La violencia institucional justamente es de las instituciones. Entonces, los agentes del Estado tienen que actuar dentro de las reglas impuestas por la legalidad. No pueden llevar, no pueden pretender la habilitación del poder punitivo del Estado a partir de actos que se riñen contra las reglas de ese mismo Estado. A ver, para poner un ejemplo. No sería admisible una investigación contra una persona que parta de una situación de tortura. Esto está vedado por la Constitución Nacional y por los pactos internacionales. ¿Por qué? Porque afecta intrínsecamente la dignidad de la persona. Entonces, hay una inadmisibilidad de estas cuestiones. Tampoco podemos admitir que se utilice como prueba en contra de una persona cosas que son encontradas a partir de allanamientos ilegales. Por ejemplo, acá el poder punitivo no puede habilitar esta situación porque se estaría afectando la Constitución Nacional y las garantías constitucionales. Son límites que tenemos para la investigación de los delitos y que cuando se trasvasan estamos frente a situaciones de violencia institucional. Bien. ¿Qué otra característica tiene el derecho penal? Entonces es eminentemente valorativo, es público, es fragmentador, es fragmentario, o es de última ratio, y debe ser limitativo del poder punitivo del Estado. Es decir, cuando nosotros hablamos de este saber penal, para habilitar el poder punitivo del Estado, es decir, para dejar pasar el agua tiene que atravesar ciertas reclusas, y estas reclusas son los límites al poder punitivo del Estado, por un lado, y por otro lado, esto es en teoría de ley penal, y por otro lado, cuando veamos teoría del delito, vamos a ver que para poder llegar a aplicar una pena, vamos a tener que afirmar la existencia de todos los elementos del delito. De acuerdo a la definición dogmática del delito. ¿Cómo se define dogmáticamente el delito? Ya lo habrán visto. ¿Cómo se define dogmáticamente el delito? ¿Qué es el delito para las posturas dogmáticas? Una acción típica antijurídica culpable. Perfecto, Agustina. Es así. Una acción. La acción es el sustantivo, los adjetivos es la acción típica. La acción, la conducta humana debe ser típica, antijurídica, culpable y sancionada con una pena también. Y punible, agregan algunos. Esta es la definición dogmática del delito. Si nosotros no podemos afirmar la tipicidad, no va a haber delito.
Si no podemos afirmar que hay acción, no hay delito. Si no podemos afirmar la antijuridicidad, no habrá delito. Si no podemos decir que esa acción es culpable, tampoco lo habrá. Es decir, son estamentos que tenemos que ir pasando para poder aplicar una pena. Así como están estos segmentos o estas esclusas en la teoría del delito, lo mismo tenemos que tener en la teoría general de la ley penal, donde hay límites al poder punitivo del Estado, que se relacionan también con la teoría del delito. Por ejemplo, el principio de legalidad, el principio de dignidad de la persona humana, el principio pro homine, son todos principios, el principio de inocencia, el principio de lesividad, el principio de culpabilidad, son todos principios que limitan la posibilidad de habilitar el poder punitivo estatal. Esto es relevante, y ustedes dirán, bueno, pero son muchos los límites. Bueno, pese a todos los límites que tenemos, tenemos muchos problemas en el sistema penal para que efectivamente tener un sistema penal, digamos, racional. ¿Y esto por qué lo digo? Ustedes verán continuamente que las cárceles están sobrepobladas o superpobladas. Yo no sé si el miércoles pasado pudieron tener la suerte de asistir a las jornadas de profesores de Derecho Penal. Yo suplanté mi clase por la clase del profesor Zaffaroni, en la inteligencia de que ustedes tenían la oportunidad de escucharlo a Zaffaroni. Si nosotros recomendamos esa literatura, es decir, entre otras, y bueno, el profesor Zaffaroni es uno de los penalistas más importantes de Latinoamérica, si no el más. Es un hombre que fue juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es actualmente juez de la Corte, y bueno, escucharlo siempre nos hace pensar, nos hace reflexionar. Y no sé si ustedes pudieron escuchar, llegaron a alcanzar, acá Sandra me dice, y decían que hay 200, acá está, a ver, Sandra tiene una buena participación. Bueno, acá dicen, muchos dicen que no pudieron entrar, etcétera. Pero ¿quiénes pudieron escucharlo? Yo, estuvo genial. ¿Sí? Yo ¿Te también gustó, pude, Agustina? muy bueno. Bien. Sí. Sabrina Me gustó también. mucho yo también lo Gabriela. escuché. ¿Quién más lo escuchó? Yo también lo escuché. Mucho, qué bueno, me alegro mucho. ¿Y qué dijo, qué conclusión sacó Zaffaroni? ¿Cómo se arregla este problema? ¿Me permite? Ariadna. ¿Qué problema tenemos hoy? Una ¿Cuál es sobrepoblación. uno de los graves problemas? Muy bien, muy bien. ¿Dónde está Alcira Natielo? Alcira Natielo solamente tiene cámara, ¿no es cierto? No tiene cámara ni voz. No tiene voz ni voto, Alcira. ¿Qué dijo? Muy bien. Dijo esto de la ley de cupos. Muy bien, muy bien. ¿Y qué más? Encuadrar la prisión preventiva como una pena. Si es que A ver, alguien habló ahí, me interesa. Esperen un minutito que estoy arreglando el aula. Estoy arreglando el aula. ¿Qué me decían? encuadrar la prisión preventiva como lo que realmente es, una pena. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Ariadna, ¿Dónde estás, Ariadna? levanto la mano. A ver. Exactamente, porque esto nos llevaría a tomar algunos recaudos. Y otra cosa dijo, tomar la prisión preventiva como lo que verdaderamente es, una pena. Muy bien. Y entonces esto nos llevaría a preocuparnos de cómo puede haber personas penadas sin sentencia, ¿no es cierto? Cosa que hoy estamos justificando esto de las cautelares, y este tema de las cautelares
no es algo muy razonable. No es algo muy razonable, sobre todo cuando hay, es decir, tenemos que guardar la utilización de la prisión preventiva para los casos donde realmente, es decir, no haya otra posibilidad de medida menos gravosa para asegurar el resultado de un juicio. Esto es algo que vienen aplicando, es algo que se sancionó hace muy poco, sobre fines del año 2019, se sancionó se hizo operativa esta parte del Código de Procedimientos Penales en materia federal, que prevé la utilización de las alternativas a la prisión preventiva. Es decir, esto ha sido bastante, por otra parte, bastante, digamos, observado. Es decir, algo así, no sé si ustedes escucharon las observaciones que se hicieron sobre esta sanción de fines del 2019 de las alternativas a la prisión preventiva. Si alguien lo escuchó. ¿Será con respecto a los presos que hubieron políticos, por ejemplo? A ver. Por ejemplo, el caso de Vudú, que decían que no habían pruebas realmente, o sea, no había una sanción y estaba preso. O sea, habían Bueno, varios casos. sí, pero ¿qué crítica, es decir, o qué observación se hacía cuando se sanciona sobre fines del 2019? Se hacen operativas todas estas alternativas a la prisión preventiva. Desde un punto de vista político, ¿no? Había como una Que no habían pruebas, o sea, todavía no eran sentencias firmes y los llevaban presos, o sea, como que había como algo que no estaba muy bien definido. Bueno, como un abuso. Que se Profesor, que detenían depende por de la miedo que se... arbitrariedad del tribunal. A ver, No puedo. Esther, ¿qué decías? Que se los detenía con el fin de evitar que se fueran a ir del país, por ejemplo, ¿no? Entonces, aunque no hubiera una sentencia firme o no hubiese suficientes pruebas, se los detenía igual para evitar que entorpecieran la causa. Sí, sí, está bien. Pero ¿qué crítica? Hay alguien habla de la doctrina Irursum. Marco Feltes. ¿Dónde está Marcos? A ver. No te veo. ¿Estás en cámara? ¿Estás con cámara, Marcos? No, doctor. Ah, sí, Marcos. ¿Te puedes poner la cámara? No, no tengo. No tenés cámara, bueno. ¿Qué decías de la doctrina Irursum? Que básicamente impone presiones preventivas diciendo que esto del poder residual, que puede contar con contactos en el Estado que ayuden a entorpecer la causa. Entonces, para evitar eso... ¿Y a vos qué te parece esta doctrina? Personas que no tienen antecedentes. Una aberración, me parece a mí. ¿Quién dice eso? Coincido con Esther. Esther, yo Bien. Esther acá. Ajá. Perdón, pero opino eso. Está bien. Entonces esta doctrina Irursum fue aplicada ¿en qué periodo? El gobierno anterior. Bien, entonces cuando se va al gobierno, en el 2019, cuando ya habían perdido las elecciones, sancionan la aplicación del nuevo código que tiene todas alternativas a las prisiones preventivas. Curioso, ¿no? Bueno, entonces muchos decían, ahora que vienen a gobernar ellos quieren las alternativas a las prisiones preventivas. Esta era la reflexión que muchos hacían desde la oposición. Como se dan cuenta, la discusión política atraviesa el derecho penal, atraviesa el derecho constitucional,
Y por eso nosotros tenemos que buscar, siempre tenemos que tener en nuestro imaginario esta idea de afianzamiento de la justicia para contribuir a la paz social. Ver si los instrumentos que utilizamos contribuyen o no contribuyen a la paz social. Bien, evidentemente mantener a una persona presa que no tiene antecedentes, cuyo único antecedente fue formar parte de un gobierno, no parece algo muy adecuado. No parece algo muy adecuado. Pero bueno, esto hay que estar, por supuesto, en los zapatos de cada juez, en los zapatos de cada fiscal, en los zapatos de cada operador del sistema. Ahora, desde lo que es el derecho penal, la afectación del principio de inocencia, de última ratio, el principio pro homine, evidentemente en estos casos se ve afectado. Hay que probar, y el principio de culpabilidad, nadie es culpable hasta tanto una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada no determine la culpabilidad. Y las sentencias se realizan después de los juicios, no antes. No podrá haber pena ni castigo sin ley anterior al hecho del proceso. Juicio previo, ley previa. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Bien. Entonces, nosotros estábamos hablando del carácter valorativo del derecho penal. Estábamos hablando de la ubicación en el mundo del derecho penal, como derecho público. Y también tenemos que decir algunas cosas en relación a cómo abordamos el derecho penal. El derecho penal lo abordamos como desde una situación normativa, pero también tenemos que tener en cuenta que el derecho penal, tal como lo han sostenido casi todos los autores, se nutre de disciplinas auxiliares o de ciencias auxiliares que contribuyen a la tarea hermenéutica, que complementan el trabajo del jurista y la interpretación normativa. Quizás el ejemplo más adecuado de esto lo tenemos en un capítulo en nuestra materia, que es el capítulo de imputabilidad, donde el auxilio de la psiquiatría forense, de la psicología forense, resulta fundamental. Nosotros contamos con un artículo 34, inciso primero del Código Penal, que desarrolla la fórmula de imputabilidad. Estos son todos temas que ustedes tienen en el programa. El tema de imputabilidad lo van a ver con la doctora Camadro. La fórmula de imputabilidad, nuestra fórmula de imputabilidad, no es solamente una fórmula normativa, sino que es normativa, psiquiátrica y psicológica. Esto significa que tenemos que recurrir a las reglas de la psiquiatría y a las reglas de la psicología para saber, por ejemplo, cuándo una persona no tiene suficiencia mental o cuándo una persona tiene una alteración morbosa de las facultades mentales. Esto resulta, me parece importante saber que el derecho penal tiene no solo una faz normativa, sino una faz de apertura hacia otras disciplinas. O cuando hablamos de muerto, ¿cuándo hay muerto para el derecho penal? ¿Quién determina la muerte? ¿El juez o la determinan los forenses? ¿Quién va a tomarle el pulso a la persona o quién realiza el electroencefalograma o quién observa si sigue respirando? El médico forense.
La medicina forense es auxiliar del derecho penal para integrar la interpretación. Es decir, el saber penal, el derecho penal, se nutre de otras disciplinas. Se nutre también de la criminalística, de la planimetría criminal, de la balística. Son todas ciencias auxiliares del derecho penal. Y en este marco también tenemos que hablar de la criminología. Seguramente el doctor Mendoza va a abordar con mayor profundidad el tema, pero en esta clase introductoria no podemos decir que cuando nosotros enfocamos los temas, no podemos prescindir de una visión criminológica, porque no alcanza con la descripción normativa. Nosotros tenemos que saber por qué esa descripción normativa es sostenida como una conducta delictiva. ¿Por qué es necesario o no castigar el acoso sexual como delito? ¿Por qué es o no necesario, por qué fue necesario en sus tiempos castigar el adulterio como delito? ¿Y por qué dejó de ser castigado? Es decir, a estas preguntas no van a tener una respuesta en el derecho penal, sino en las ciencias sociales, en las ciencias que componen la criminología, que se va a preguntar el porqué del delito, el porqué del delito. Y las respuestas serán distintas de acuerdo a cuáles sean las escuelas criminológicas. No va a ser la misma respuesta a la que tenga las escuelas etiológicas del delito, que son las positivistas, que nos van a contestar a partir de reflexiones antropológicas o sociológicas, diciéndonos como Lombroso, que hay, que el delito tiene su fundamento, su base en el hombre delincuente, a partir de cierta composición de su fisonomía. Estamos hablando del siglo XIX, fines del siglo XIX. Pero bueno, estas tentaciones, es decir, esto del siglo XIX, tiene luego también su revival en el siglo XX, cuando prácticamente a grandes sectores de la población se los estigmatizó a través de los genocidios que vivió la humanidad durante el siglo XX. Del siglo XX estamos hablando. Y siempre la tentación de explicar el fenómeno criminal a partir de el hombre o de la mujer, porque también hubo persecución solamente de mujeres a través de la historia de la humanidad, y hoy todavía la mujer sigue siendo estigmatizada, pero hubo durante la historia de la humanidad persecuciones sistemáticas a las mujeres. Es decir, esto de que había, es decir, de que se quemaban brujas, es decir, están los libros y los podemos leer todavía. Hay un libro que se llama El martillo de las brujas, que es el manual de los inquisidores, que es una de las primeras fuentes del derecho penal en la historia de la humanidad. Esto es frecuentemente citado por el profesor Zaffaroni y seguramente ustedes algo el doctor Mendoza les va a dar. Pero así como tenemos una explicación etiológica, como la que acabamos de decir, tenemos también una explicación crítica, que es una explicación que tiene más que ver con cómo funciona la ley y cómo el mismo sistema penal genera criminalidad. La primera criminalidad que generamos es a partir de la normatividad. Es decir, cuando se sanciona una ley penal, nosotros estamos diciendo que el que transgrede esa ley, bueno, es prácticamente un delincuente. Es una persona, es un transgresor de la ley penal. Y muchas veces
muchas veces de la criminología, es decir, muchas veces desde el sentido común, cuesta pensar que esa persona es un delincuente. Durante mucho tiempo se consideraron delincuentes a las personas que tenían en su poder marihuana, por ejemplo. Se estigmatizó, si ustedes leen, por ejemplo, algunos fallos de la Corte, hay varios fallos de la Corte de la Nación donde se estigmatiza la tenencia de estupefacientes con fines de consumo personal. Y ustedes van a observar cómo, es decir, son los fallos anteriores a Arriola. El fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2010 declara inconstitucional el consumo de drogas, la tenencia de drogas para consumo personal. Pero antes de este fallo, hubo varios fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se estigmatizaba y se castigaba penalmente a quien tenía drogas para consumo personal. Y esto, a la par de estigmatizar a la persona y de convertirlo en un delincuente a partir de una situación normativa, si no por lo que la persona era, sino por una situación normativa, tenés drogas, sos un delincuente, generaba también una selección del sistema penal y una habilitación del poder punitivo a la fuerza de seguridad muy negativo para la función de la fuerza de seguridad, que le llevaban a la justicia federal del país muchísimas personas que fumaban marihuana y nunca llevaban a los que la distribuían, a los que la producían o a quienes la traían ilegalmente al país. Durante estos años hemos tratado de revertir esta situación. Y afortunadamente cada día son menos las personas estigmatizadas por esta situación. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí para que no los aturda? Veo varios dormidos. Puede ser, acá pregunta, puede ser que una pena anticipada y depende de la arbitrariedad del tribunal. El médico, Camila Benavides, ¿qué quisiste decir con esto del médico? No sé si Hola, Camila profe, Benavides no. Hola, profe. sigue despierta, a ver. Estoy acá. ¿Me ve? A ver. Ah, si veo, no te veo porque tenés una cámara tachada. Pará. ¿Cuál me está diciendo que...? Ahí estoy. Ah, bueno, ahora sí, dale. No, era cuando estaba hablando del tema de quién era que comprobaba la muerte de una persona. Bien. Los médicos, los forenses. ¿Ustedes ven series policíacas? En todas las series policiales siempre aparece un fiscal, un juez, la aplicación del derecho penal. Es decir, es algo bastante... Es decir, nosotros no estamos hablando acá de contrato de mutuo, sino de algo que es bastante... Está en el lenguaje, está en la comunidad el derecho penal. Por eso también, esto de la publicidad del derecho penal. No solamente es público porque lo crea el Estado, sino que también tiene un carácter público por la trascendencia social de los temas que aborda. ¿Ustedes ven series policiales? Sí. ¿Quién ve series policiales? Camila, Agustina, ¿quién más? A ver, ve series policiales. Camila, Carolina. ¿Y conocen algún forense que les haya gustado? ¿Qué serie policial ven? A ver. Sí, la de Huesos, Bones, y la chica, que no me acuerdo el nombre. Ah, mira vos, esa la voy a ver porque no la vi. ¿Está buena? Es genial, es muy buena. ¿Cómo se llama? Acá, Bones y si no, Huesos, la traducción. Bueno. No sé cómo la encuentran, pero yo la encuentro de las dos formas. El de Sorjonen, ¿quién es esta? Lorena Manso. Es genial. ¿Dónde está Lorena? ¿Qué mirás, Lorena? Hola.
de Mi hijo me Mutates. dice que es genial esa, la que dijeron recién, que la miren. Yo no la vi. ¿Cuál? La que Minha- hablaban recién, primero. ¿Cómo? La de Sor La Jonen de es huesos. un... La de huesos. Esa, dice que es fabulosa. El juicio me dijeron que es muy buena también. Y Sor Jonen, ¿qué es Sor Jonen? Es una criminal, pero es como nórdica. Y es un mentalista que ve la habitación y ya sabe quién lo mató, cuándo, cómo. Y solo miró una habitación, o sea, no es que ni siquiera registra o algo. Genial. Bueno, te cuento una cosa, Agustina. Eh, em, la criminalística se ocupa del lugar del hecho. Eso tiene una base científica. Es decir, el lugar del hecho, que es el lugar donde se produce el crimen, tiene que tener una mirada panóptica por parte del criminalístico, por parte del investigador, para poder tener una hipótesis de lo que pasó. Eso es así, es decir, eso lo van a estudiar en la práctica procesal penal con seguridad. Y eso lo estudian mucho los policías. Es decir, los cursos, la academia de policía, se estudia mucho el lugar del hecho. Es decir, eso que el tipo ve y se imagina todo lo que pasó, es lo que hace el detective. Es decir, hay detectives de policía y hay criminalistas que van al lugar del hecho. Una herramienta fundamental es la preservación del lugar del hecho para que no haya alteración. ¿Qué es Mindhunter? Mindhunter. Profe, es una serie que salió hace poco. Se trata sobre los detectives que como que arrancaron el FBI y Ajá. iban creando perfiles de asesinos seriales. ¿Y alguno vio Montalbano? ¿Nadie ve Montalbano? Mi hijo lo vio acá, me está diciendo, pero no estudia Derecho, doctor. Ah, bueno. Entonces me dice que es genial, que es un crack y todo eso, pero yo no la vi. Bueno. Bueno. Eso es muy interesante. Ahí hay un forense. Esa serie está muy bien hecha. Aparte de nosotros, nuestro derecho tiene mucho del derecho italiano, tiene mucha fuente italiana. El Código de Toscana, ¿ustedes saben lo que es la Toscana? ¿Qué es la Toscana, Agustina? No sé si una provincia o una región italiana. Una región italiana. Me mataría mi profe. Nuestro código penal tiene como fuente el Código de la Toscana. En la Toscana existió, vivió el más grande penalista de todos los tiempos, que fue Francesco Carrara, que escribió su programa de Derecho Criminal. Por eso le decía que Montalbano tiene, es decir, todo lo italiano tiene una fuerte influencia en el derecho penal argentino. Aparte piensen que nosotros, los argentinos, hablamos como italianos, hablamos en español como los italianos, nos vestimos como franceses y nos creemos ingleses. Así que tenemos mucho de italiano, tenemos mucho de italianos, en nuestros modos, en nuestras ascendencias, en nuestro código penal, bueno, sí, Montalbano es interesante, es un detective italiano y ahí se ve la función del forense y la función de la policía en el lugar del hecho con bastante realidad, no como en el mentalista, pero con bastante realidad. Y aparte, quien hace el libro de Montalbano es un gran literato, Camalieri, es un novelista de nota, una persona muy preparada. Acá no sé por qué me preguntan de Killing. Yo no termino de entender la novela de Lázaro Báez, me pregunta Natiro Alcira, que no puede hablar. Después, si quiere, cuando tenga micrófono, nos explica un poco, nos explica acá por el chat. Carolina Leal, yo vi la que hizo Luciano Lopilato, la última que salió en Netflix. No sé si puedes hablar, Carolina. Sí, profe.
Es una película, hizo 2 series, o sea, eran 2 películas y es policial, y ahí también muestra el lugar del crimen y también con hipótesis de lo que puede haber pasado y es toda una investigación. Ajá. ¿Y También The Killing qué es? No sé, esa no sé. No, profe, lo dije. Bueno. Es una serie que ¿Saben? son 3 temporadas y son 3 casos distintos. Ah, ¿está buena? Es vieja, pero en su momento también la recomendó la vicepresidenta Cristina Kirchner y yo la vi hace como 10 años. Ajá. Bueno, vamos a mirarlo entonces. ¿Está en Netflix también? En su momento estaba en Netflix, ahora no lo sé. Bueno. How to Get Away with Murder, ¿la vieron? ¿De qué se trata, Franco? Se trata, ¿se escucha? Sí. Se trata de una abogada que toma 5 alumnos de su clase y a raíz de eso hay un asesinato entre ese grupo y se van va toda la primera temporada por lo menos tratando de resolver el asesinato los chicos y la profesora. Está muy bueno. Bueno. Profe. Sí. Hola, perdón. Sí. Yo le quería comentar, ya que estamos hablando de series, hay una en Netflix que se llama El Alienista. Sí. Habla de cómo en ese momento, como los psicólogos, que en realidad eran llamados alienistas porque se consideraba que las personas con problemas mentales estaban alienadas. Y también esa serie habla de cómo muchas personas que hoy en día, como usted hablaba, no sé, problemas que tienen problemas de adicciones y eso, eran considerados criminales. Y dependía de la explicación de este alienista, de este psicólogo y de su amigo, un forense y otro abogado, cómo de ellos dependía que esas personas tuvieran, por así decirlo, un juicio justo o por ahí casos también criminales tengan una mejor resolución de la que hubiese sido sin la ayuda del psicólogo, del alienista. Muy buena. Muy bueno. Como se dan cuenta, fíjense la cantidad de series que ustedes han visto o de películas que tienen que ver con nuestra materia. Es muchísimo lo que hay. Hay muchísimo. Y de historia de la criminalidad argentina también. Hay mucho. Y hay también mucho teatro y mucha literatura que relata las historias de muchas personas que han sufrido la mala aplicación del derecho penal, esta habilitación irrazonable del poder punitivo. Recuerdo una obra de teatro que vi hace poco que narra la historia, hace poco no, hace unos años atrás, por lo menos 4 o 5 años atrás, Sacco y Vanzetti. ¿Conocen la historia de Sacco y Vanzetti? Bueno, es muy interesante. Ustedes saben que bueno, muchas veces las leyes penales que habilitan el poder punitivo no siempre tienen total racionalidad. Y muchas veces cuando se persigue, es decir, cuando el poder punitivo toma la decisión de perseguir grupos de personas, se cometen grandes injusticias. A veces esta persecución de los grupos de personas se realizan por una combinación de leyes, por una combinación de actores. Pienso en el nazismo, por ejemplo. Pienso en la cantidad de personas judías, gitanas, disidentes políticos que fueron asesinados por las leyes del Tercer Reich, que habían vulnerado el principio de dignidad de la persona a partir de la formulación de tipos penales abiertos, es decir, de normas sin ningún tipo de precisión, donde se violaba el principio de legalidad. Porque ustedes piensen, qué terrible poder que tiene un juez que puede mandar preso a alguien porque violó el sano sentimiento del pueblo, representado por el Tercer Reich. Es insólito que alguien pueda ir preso por esto. Es decir,
depende de la interpretación prácticamente, absolutamente subjetiva de los jueces. Jueces, por supuesto, puestos por ese poder, es decir, por esa administración tiránica. Y lo mismo pasó con Sacco y Vanzetti años atrás, en la época donde se sancionaba el anarquismo. Sacco y Vanzetti, que en Estados Unidos no tuvieron un juicio justo, y que la literatura, que fueron colgados, no me acuerdo si fueron a cámara de gas o colgados, luego de un juicio que tuvo en vilo en los años 20 a toda la opinión pública. Ustedes recuerden que durante muchos años el comunismo fue duramente combatido con leyes que reprimían las actividades comunistas. Finalmente, cuando cae el muro de Berlín y cuando el proyecto comunista sucumbe como proyecto de poder a partir del fracaso de las políticas colectivistas, bueno, deja de considerarse un enemigo y prácticamente no hay legislación que castigue las actividades comunistas. Pero durante mucho tiempo el anarquismo fue perseguido. Así que bueno, hay muchas obras de la literatura, del cine, de las series, que hablan de nuestra materia. A ver, acá me dice alguien, fueron silla eléctrica, ¿tuvieron? Bueno, puede ser, yo no recordaba en este momento. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, nosotros les vamos a ir subiendo en la página, ustedes vayan revisándola, vamos a ir subiéndoles material y vamos también a subirles el cronograma de clases. Conmigo ustedes van a ver la unidad 7, si durante mis clases, van a ver la unidad 7, la 20, la 21, la 13, la 14 y la 19. Es decir, a mi cargo ustedes van a tener una visión general de lo que es el delito, pena, antijuridicidad y causa de justificación, y autoría y participación criminal. Esos son los temas que van a ver conmigo los días lunes. En principio mis clases son los días lunes de 16:45 a 18:30. Por supuesto que cualquier consulta que ustedes me quieran realizar por cualquier otro tema, tenemos el chat, etc. Nosotros les vamos a ir subiendo material. El cronograma, Cintia Benavides, lo estamos por subir a la página. Van a entrar en el parcial todas las unidades que nosotros demos, no las que no demos. Esta es la idea. Sí, vamos a borrar del campus el cuatrimestre, el cronograma pasado. Perfecto. Bien. El material de estudio lo vamos a dejar, por lo menos el mío lo vamos a dejar. Y yo estaba hablando y me olvidé, ahora me vuelvo a acordar, sobre la clase del doctor Zaffaroni, que había hablado de la ley de cupos. Y nosotros tuvimos, a ver, se mezclan todos los temas y es más complicado así. ¿Qué quiere decir con esto, Valentina? A ver, no sé dónde estás. Hola. Valentina. Hola, no sé si me ve. Sí. Hola, perdón. No, que como que no están como separados por unidades y se mezclan las actividades que ya entregó el cuatrimestre pasado y también figuran como que están vencidas y eso. Y se me mezcla mucho el material de ahora con el de el cuatrimestre pasado. Está bien. Porque está sigue bien. venciendo. En mi caso va a quedar eso como está, quizás agregue algunas. Quizás agregue algunas. Respecto de la ley de cupos, profe, ¿se podrá ver en algún lugar la clase del doctor Zaffaroni para que pudimos entrar a verlo? No sé, fíjate si puede estar en la página de profesores de Derecho Penal,
quizás lo puedas encontrar. Es el cierre del encuentro y es el último en hablar, Zaffaroni, estuvo muy bien. Este tema de la ley de cupos es muy interesante. ¿Saben en qué consiste la ley de cupos? El tema viene a colación, forma parte de los temas que nosotros tenemos que abordar en las unidades de pena, en las unidades 20 y 21. ¿Saben en qué consiste la ley de cupos? Tiene que ver en que haya cantidad de personas, por ejemplo, trans o también mujeres, porque por lo general siempre es más cantidad de hombres en ciertos lugares que mujeres o diversidad de sexo. No, cuando hablamos de eso tiene que ver, eso está referido a minorías, es decir, el asegurar los derechos a las minorías a través de cupos específicos, pero la ley de cupos en materia penitenciaria está referido a otra realidad. ¿Alguien sabe de qué se trata? Bueno. Puede ser que esté referida a... Perdón, ¿me ven acá? Sí. La cantidad de lugares que haya... Fabián, ¿quién habla, Fabián? No, Yani. Sí. ¿Estoy? La cantidad de lugares que haya en una cárcel que se cumpla con esa cantidad de cupos, digamos. Exacto, es decir, está referido a que en una cárcel, por ejemplo, una cárcel tiene capacidad para 600 personas y no puede haber más de 600 personas. Si la policía detiene a una persona y el juez la manda a la cárcel, el director del penal tiene obligación de decir, acá no puede entrar más nadie, porque esta cárcel es para 600. Eso hoy no se cumple en la Argentina. Zaffaroni dice, una herramienta útil es la ley de cupos. Exactamente, para que las cárceles no estén superpobladas. Carolina Leal, muy bien. Es una herramienta para que las cárceles no estén superpobladas. Es increíble, pero ustedes saben que acá, en Mar del Plata, hubo un fallo que se llamó Mestrín, que fue dictado por la Sala Primera de la Cámara Penal de Mar del Plata. El doctor Ricker, que es el otro profesor titular de la materia, fue uno de los autores de este fallo. Ese fallo es increíble, pero no se sabe dónde está. Fue apelado por el servicio penitenciario, por el gobierno, y no se sabe dónde está. Si fue revocado, después llegó a la Corte, ahora aparentemente está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero lo cierto es que determinaba algo muy importante, y es la necesidad de establecer la ley de cupos para los penales. Y con esto tenemos solucionados varios problemas. Melina, ¿qué querés decir? Melina, ¿querés hablar? No escucho. Melina, ¿tenés audio? Yo, Ariadna, estoy levantando la mano, no sé si... Señor Estado tiene tantas celdas, tantos presos puede tener y no más. Perfecto. Ariadna, ¿vos querías hablar? Nada, sí, quería recalcar lo que había dicho Zaffaroni en la oportunidad que tuvimos de compartir un Zoom con él, que había sido que las cárceles estaban sobrepobladas en un 350%, es decir, que donde podía caber un preso, había 3 presos y medio, y que era impresionante, tipo los datos, todo lo que dijeron era muy choqueante. Bueno. Así que bueno, esto es importante, porque hay que buscar no solamente la descripción de los problemas, hay que buscar también las soluciones. Es nuestra obligación como juristas, no solamente ser descriptivos, sino también ser propositivos en la búsqueda de la solución a los problemas. Bueno, no sé si quieren hacerme alguna pregunta, aunque les parezca por ahí sencilla o metodológica, no tengo inconveniente. ¿Alguna pregunta que quieran formular? Nosotros vamos a estar subiendo entonces el cronograma en estos... las fechas de los parciales ya las tienen, creo que el primer parcial es el 19 de octubre, ¿no? El doctor Zaffaroni habló
doctor, habló de que deberíamos llegar a regular de tal manera nuestros presos o nuestras personas que están privadas de la libertad, llegar a regular de tal manera que el Estado diga, en la cárcel no puede haber más que tantas personas detenidas. Y hasta acá el Estado puede llegar, no más. Y ponernos de acuerdo en eso, que teníamos que trabajar para eso. Exacto. Exacto. ¿Qué quiso decir con eso? Porque a mí se me abre un abanico de interrogantes muy amplísimo. Lo que quiere decir es que no puede haber más presos que los que permite la cárcel. Es decir, si nosotros tenemos en un lugar donde puede vivir solamente una persona, no puede haber dos. Entonces, el Estado tendrá que optar porque esté preso uno o porque esté preso el otro. No entran dos personas en el mismo lugar. Esto es así de sencillo. Y si nosotros observamos, nosotros hemos recorrido por las prácticas, vamos a ver que, por ejemplo, hay, como decía Zaffaroni, y es cierto, más de un 60% de personas sin sentencia. Es decir, que son inocentes, y después por ahí se van absueltos de un juicio, ¿y quién les devuelve ese tiempo que estuvieron? Y mientras tanto las cárceles estuvieron superpobladas. Entonces tenemos que revisar las prácticas. Esto es muy importante, muy importante. ¿Alguien quería tomar la palabra? Los detenidos no son realmente presos. No entiendo, Carolina, qué quiere decir con esto. Porque los detenidos no están con una sentencia firme. O sea, los detienen para que no se escapen del país, pero en realidad no están con una sentencia firme. Eso es lo que yo entiendo. Sí. ¿Será que él se refiere a que esa gente no tiene que estar presa? Preso es el que está privado de libertad. Sí. En términos comunes. Ahora, condenado se considera una persona que tiene sentencia firme. Las personas con prisión preventiva son personas detenidas o presas sin estar condenadas. Claro. Y esto constituye de por sí una vulneración al principio de inocencia. Ahora piensan crear más cárceles. Sí, es una posibilidad, pero también si nosotros creamos más cárceles, podemos tener las mismas prácticas. Si la idea es mejorar las prácticas significa que haya juicios rápidos, no juicios eternos. Que podamos generar certeza a las víctimas y a los imputados sobre si son las personas imputadas culpables o inocentes, y de este modo restituir derechos a las víctimas y bueno, generar la sanción que corresponda a los imputados. Esta es la idea. Acelerar la justicia, perfecto. La demora de la justicia no es algo propio de nuestra comunidad, es un defecto de nuestra comunidad, pero no es exclusivo ni es excluyente de nuestra comunidad. Shakespeare, en Hamlet, ya hablaba en ese monólogo Be or Not to Be, como una de los estigmas más importantes que tiene que sufrir el hombre, la lentitud de la justicia. Bueno, los dejo para el próximo lunes, y nos manejamos con el chat del aula virtual o bueno, directamente con el mail. Un gusto haberlos tenido en clase, y los que puedan tener acceso a cámaras es más entretenido. Un día nos vamos a cruzar por la facultad en el futuro, y yo los voy a conocer. Por ahora seguimos virtualmente. Gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Chao.